Hola Skin Lovers, bienvenidos y ¿cómo estáis? Espero que hayáis pasado un verano fantástico, aunque el verano, o el buen tiempo todavía no nos ha dejado, pero espero que haya sido un verano fantástico. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que muchos farmacéuticos estáis familiarizados con él, pero yo creo que profundizar en él y aprender de él va a ser fantástico para vosotros, para sacarle mayor partido a vuestras farmacias y para dar el mejor servicio posible a nuestros pacientes, a nuestros clientes, ¿no? Y es la gestión por categorías. Una temática que la verdad es que requiere de auténticos expertos y para ello hemos invitado pues, a dos expertos que tenemos aquí con nosotros, ¿no? Que tenemos aquí a Amparo Rodríguez, que es farmacéutica, que tiene la farmacia Abadía en Toledo y además de farmacéutica es especialista en dermocosmética y gestión por categorías. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Jordi, estás? ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿El verano ha ido bien? Todo bien, muy corto y ya preparando el 2023. Fenomenal. Toda la campaña de fotoprotección. Especialmente la campaña de fotoprotección que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Exacto. Muy bien, y además tenemos a Luis de la Fuente, que también es farmacéutico, pero además es el CEO de Mediform Plus, que es la empresa consultora líder en España en gestión y marketing estratégico para oficinas de farmacia. Así que Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por contar con nosotros y un placer estar aquí. Fenomenal. Pues vamos a hablar un poco, yo creo que la primera pregunta es obligada, porque yo creo que algunos quizás no lo conocen del todo, o como decíamos, hay que profundizar un poco, ¿no? ¿Qué es esto de la gestión por categorías? Si os parece, nos empezamos por ti, Luis. Si quieres tú, Amparo, mujeres Amparo. primero. Venga. Pues lo primero es definir una categoría para que todo el mundo lo entienda bien. Al final, ¿qué es una categoría? Pues todos los productos que tenemos en la farmacia los podemos dividir por categorías. ¿En base a qué? A su clasificación terapéutica o a su finalidad. Entonces empiezan a aparecer categorías como pueden ser la categoría de dermocosmética, la categoría de fotoprotección, categorías como pueden ser las FPs, botiquín, ortopedia, y un poco todo lo que vamos a hablar hoy es acerca de esta gestión de categorías, cómo tienen que ser rentables por sí solas y tratarlas como una unidad de negocio independiente. Independiente. Y cuando hablamos de categorías, porque claro, me decías de dermocosmética es enorme. ¿Cuántas categorías hay? Hay muchísimas. Un árbol de categorías se suelen dividir por niveles, desde el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pueden abarcar, yo he llegado a ver árboles hasta 300 categorías, ya con todos los subniveles agrupados. Pero nos vamos a centrar sobre todo a nivel de gestión en las más gordas, es decir, vamos a trabajar categorías como son la cosmética, como puede ser la fotoprotección, como puede ser también la higiene, la maternidad. Y hoy un poco yo creo que hay que un poco ya prepararse para el 2023 y empezar a trabajar toda la categoría de fotoprotección. Muy bien. Luis, ¿qué añadiríamos a esta parte de la gestión por categorías? La verdad es que poco más. Yo creo que Amparo ha hecho un resumen muy completo de lo que es el concepto de gestión por categorías. Sí que de alguna forma añadiría un par de detalles. Primero, el hecho importante de que las categorías entre sí tienen que tener productos, no por el interés o por el gusto del farmacéutico, sino de alguna forma productos que ante la mente del consumidor estén relacionados entre sí. Por eso las categorías de alguna forma tienen que tener productos relacionados y que entre sí sean complementarios. Eso por un lado. Por otro lado, mucha gente a veces piensa que la gestión por categorías es un rollo de exponer el producto con una cierta imagen. Yo creo que va mucho más allá. La gestión por categorías tiene que ver, para mí, con 4 áreas de negocio fundamentales dentro de lo que es esta rentabilidad que de por sí la categoría tiene que tener. En primer lugar, lo que es el surtido. Tener un surtido inteligente, adecuado y rentable. En segundo lugar, todo lo que es la exposición y visibilidad de la categoría en la farmacia, que es fundamental de alguna forma para que esa categoría se pueda exponer y se pueda demostrar ante el consumidor de una forma adecuada. En tercer lugar, todo lo que es el equipo de la farmacia que sea capaz de explicarla y de expresarla de una forma adecuada y, por último, todo aquel tipo de acciones de marketing o de comunicación que puedan hacer que la categoría esté dinamizada de forma permanente en la farmacia. Y todo esto al final con una idea clara, y más en una categoría como la fotoprotección, que tiene una temporalidad tan corta, y es que la farmacia siempre en la gestión por categoría tiene que trabajar con objetivos. Muy bien, una vez definida esta gestión por categorías, ¿no? Que yo creo que queda clarísimo, que yo creo que ya empezamos a ver por dónde va esto, pero vamos a decir, ¿por dónde o cuál es el mayor beneficio que puede sacar una farmacia de ello? Hombre, yo creo que ahí al final hay que valorar 2 beneficios. Un beneficio cuantitativo, es gestión, y la gestión requiere al final de mayor cantidad de ventas y mayor rentabilidad. Se dice que cuando la gestión por categoría está bien desarrollada, la farmacia puede llegar a crecer en facturación hasta un 35%, lo cual es una cantidad que es respetable. Pero aparte de este aspecto cuantitativo, que es fundamental ya para la rentabilidad de la farmacia, tenemos que tener en cuenta un poco el aspecto cualitativo. La gestión por categorías bien desarrollada aporta imagen, aporta una idea de modernidad, una organización de los espacios para que sea mucho más atractivo, una alineación de los equipos y, por supuesto, y al final, que es de lo que se trata, una fidelización del cliente paciente a la farmacia.
¿De acuerdo? Exacto, Claro. así es. Estamos aquí porque somos farmacéuticos, nos tenemos que diferenciar y aportar valor al consumidor respecto a otros canales de distribución y evidentemente tenemos un equipo que está ampliamente formado, somos profesionales sanitarios, expertos, especializados, incluso por categorías. Lo recomendable, de hecho, es que en una farmacia no solo se especialicen en una categoría, sino que si tenemos equipo para cubrir también la categoría de nutrición o la categoría de ortopedia, la que se decida en función de cada farmacia, evidentemente las podamos atajar para tener una mejor rentabilidad a nivel de gestión de categorías y evidentemente aporte al consumidor con un valor diferencial. Bueno, entiendo que desde luego hay un beneficio que yo creo que es casi consecuencia de, ¿no? O sea, creo que el beneficio es que damos un mejor servicio, nos diferenciamos más, que es importantísimo de cara a estos pacientes, clientes que tenemos, y que esto termina pues, en un beneficio para la farmacia que tiene todo el sentido del mundo. Dicho esto, hemos definido qué es la gestión por categorías, vemos los beneficios ya para la farmacia. Como decíamos, estamos ante un momento importantísimo, que es la preparación de la campaña Fotoprotección 2023 y esto hay que ponerlo en marcha, ¿no? ¿Cuál sería el primer punto de esta gestión por categorías? Hoy vamos a arrancar. ¿Qué hacemos, Luis? Pues yo creo que para cualquier cosa que cualquier empresa y la farmacia en particular tiene que hacer, el primer paso para cualquier cosa es analizar. ¿Qué ha pasado? ¿En qué punto estamos? ¿Qué tipo de consumidor hay en mi zona? ¿A quién me quiero dirigir? ¿Cuáles son mis objetivos? A partir de ahí, tenemos, como decíamos desde el principio, es una categoría que tiene unas ventas limitadas en unidades. La farmacia no puede abarcar más del mercado que tiene, con lo cual efectivamente tienes que medir muy bien hasta dónde puedo llegar, cuántas unidades puedo trabajar, cuántas unidades puedo vender. Para eso, ¿en qué me fijo? No en lo que he comprado hasta ahora, sino en lo que he vendido. Estamos en un momento complicado porque si yo tengo que analizar lo que he vendido, ¿en qué me fijo? 2019, plena pandemia. Años extraños, ¿no? 2020, 2021, 2022, donde efectivamente los veranos han empezado a ser un poco más lo que eran, pero el turismo no ha sido el mismo porque el turismo ha sido más nacional. Planteamos el año 23 como un turismo o con un verano, digamos que más corriente. Pero ¿para qué nos fijamos en eso? Probablemente en el 18, un mix de lo que ha pasado hasta ahora, con ayuda, por supuesto, de nuestros partners, de nuestros laboratorios. Es un año complicado, pero es muy importante que de la forma que se haga se planteen objetivos. Y esos objetivos, efectivamente, al final, tienes que repartirlos dentro de lo que es una cosa muy importante, que es el surtido con el que voy a trabajar en el año 23. ¿De acuerdo? ¿Con qué marcas trabajo? Nosotros desde Medifor siempre aconsejamos que haya no más de 3 o 4 marcas máximo por categoría. Marcas, puedo definirlas como una marca promocional para aquella persona de alguna forma que busca un producto más económico, una marca estratégica, una marca líder. Y con esas marcas de alguna forma tengo que intentar configurar el mercado. Yo no puedo trabajar con 15 marcas porque al final el riesgo de apalancamiento que puedo tener es mucho mayor y la dificultad que puedo tener lógicamente al final de hacer una buena campaña es difícil. ¿Qué laboratorios elijo? Pues evidentemente como farmacia creo que la farmacia debería elegir aquel producto que tenga una calidad, una formulación, una innovación más adecuada. Estamos en una farmacia, pero aparte de eso, por supuesto, tengo que pensar quién es el líder, tengo que pensar qué medios de sell-out, medios motores me están aportando para poder desarrollar la categoría en el tiempo que tengo que desarrollarla, por supuesto medios de sell-in, y con todo esto negociar ahora con los laboratorios para elegir aquel laboratorio con el que me quiero de alguna forma desarrollar la categoría de una forma más intensa y a partir de ahí negociar las compras, las unidades, los medios, la formación, la exposición, etcétera, etcétera. Muy bien, o sea, primer punto sin duda, análisis, preparación. La verdad es que antes de cámaras hablábamos, la preparación es básica y desde luego la selección de esos productos y de esas marcas para cada una de esas categorías es importantísimo. Ese sería el primer punto desde el punto de vista de Luis. Me imagino que estás muy alineada, pero seguro que hay algún punto más que añadirías quizás. Sí, pues muy alineada, pero lo que es muy importante es que empecemos a trabajarlo ya. Es decir, parece que el verano... Planificación una vez más. Total. Sabemos que estamos hablando de verano de 2023, pero evidentemente hay que trabajar un 360 a partir de ahora. ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues muchos de los puntos que ha dicho Luis. Lo más importante, evidentemente, es la preparación del surtido. ¿Qué surtido voy a elegir? ¿Qué espacios de marketing y físicos voy a destinar? Es decir, ¿en qué ubicaciones, qué volumen voy a necesitar? ¿Cuáles son mis estadísticas de crecimiento? ¿Qué volumen tengo que comprar en base a mi histórico, aunque ha sido en años raros, como bien dice? Pero también cuánto quiero crecer ligeramente y de una manera muy realista. La preparación del plan de marketing, qué hitos, qué eventos, qué talleres, qué acciones de sell-out voy a querer ejecutar y en qué fechas para tenerlo todo planificado.
hablar con el laboratorio, ir coordinados de la mano, porque al final todo esto lo hacemos de una manera muy conjunta. Nosotros, pues evidentemente, tramitamos un pedido, pero en base a cuántos eventos voy a hacer, en base a cuántas promociones vamos a tener, porque luego, como muy bien dice Luis, pues no queremos tener inmovilizado el stock, sino que le queremos dar rotación, salida y moverlo lo máximo. Por supuesto, esto es una relación comercial, por supuesto, pero esto es una relación de partnership. Exacto. Que hay que estar al lado de la farmacia para que... El objetivo yo creo que es básico en este caso, cuando hablamos de gestión de categorías de cara a la campaña de fotoprotección, es que la farmacia siga siendo referente en fotoprotección. Bueno, pues dicho esto, tenemos los productos, ¿no? Hemos hecho un análisis, hemos hecho una preparación, hemos escogido una serie de partners con los que trabajar en base a un plan que ya hemos puesto o ya tenemos más o menos dibujado. ¿Cómo mostramos el producto? O sea, ahora llega el momento de ponerlo, ¿no? De pensar cómo vamos a ponerlo. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo verías tú? Pues hay dos puntos importantísimos a tratar aquí. Y en primer lugar es la distribución de la exposición a nivel superficie, el área de exposición, es decir, cuáles son las zonas calientes, templadas y frías que vamos a destinar a esta categoría, dónde vamos a ubicar el producto. Porque, perdona, un ejemplo de zona caliente, por ejemplo, en la farmacia. Por ejemplo, los mostradores o las torres expositores que se ponen igualmente cerca de los mostradores, donde se hace toda la cola para la caja. Esos son zonas calientes y eso ayuda muchísimo a que el producto rote. Perfecto. Entonces, ahí es muy importante que tengamos las marcas y los productos que realmente queremos dar salida. Y por otro lado, y muy importante también, la distribución del lineal. No sale aleatorio, está todo estratégicamente preparado y organizado. Y hay que dar, lo sabemos todos yo creo, pero un poco hay que dar énfasis a que sabemos que la zona de la altura de los ojos, las baldas de la altura de los ojos y la balda de las manos son las zonas con más probabilidad de venta. Vale. Ahí se concentra casi toda la venta del lineal, por así decirlo. Entonces ahí hay que ubicar los productos que tengan mayor rotación y que queramos dar más salida, y dejando un poco los productos que sean un poco más de relleno o referencias más específicas en zonas como pueden ser las baldas bajas o la zona incluso de la cabeza. Importante dentro de un lineal también que el cliente identifique claramente las manchas, por así decirlo. Es decir, esto se hace en base al consumidor, no en base a las categorizaciones que pueda tener una marca determinada, sino que el consumidor tiene que entrar y ver, esta es el área de facial, esta es el área de corporal, esta es el área de infantil, y que de una manera muy gráfica y visual identifique la categoría o el producto específico que quiera comprar. De acuerdo, con lo cual hay una identificación visual que sea fácil para el consumidor paciente cuando entre en el punto de venta, y una distribución de espacios, vamos a decir, de la farmacia, pero también del lineal, ¿no? De hecho, además, en el lineal, importante, en un lineal no debería haber como mucho, dos marcas, iba a decir dos marcas máximo. Y además, cada referencia debería tener un mínimo de exposición para que sea visible. Claro. Nosotros hablamos... Una invención de un farmacéutico hace tiempo que hablaba de UME, unidad mínima de exposición. ¿De acuerdo? El UME para cada referencia son como mínimo 20 centímetros, con lo cual aquel producto que tenga... Está repetido, ¿no? Como mínimo 20 centímetros para que tenga una visibilidad, si no será un producto que no tiene autoridad. Además de este concepto de UME, yo creo que es muy importante en un mercado como este, que es tan acotado en el tiempo, trabajar bien lo que es la doble exposición. La doble exposición, que tiene por un lado una exposición permanente dentro de lo que es la zona de lineales de fotoprotección, donde las marcas se expresan de forma unitaria, según muchas veces los propios planogramas que el laboratorio aporta, y luego en la temporada de máxima venta, de máxima rotación, digamos que en el caso de fotoprotección empieza después de Semana Santa y más o menos llega hasta septiembre, en zonas promocionales, ya sea góndolas, sean espacios de alguna forma donde los productos ya no se colocan por marca, sino por categoría o por necesidad, sabiendo además que la necesidad varía en el tiempo. La categoría de fotoprotección tiene muchas subcategorías, productos de rostro con diferentes niveles de protección, productos corporales, nutricosméticos, productos para exponer sol, con lo cual, efectivamente, en el tiempo, estos productos tienen una rotación diferente, con lo cual, en estas zonas promocionales, donde el producto se coloca por categoría, por necesidad, los productos pueden evolucionar en su exposición. De acuerdo, con lo cual esos segundos espacios son importantes, ¿no? También entiendo que estás súper de acuerdo, porque esto, cuando entramos en las farmacias en la temporada de verano lo vemos clarísimo, tenemos el espacio quizá más habitual dedicado a esto, pero luego una zona que yo entiendo que es una zona más caliente, ¿no? Dedicada al punto álgido del setup de la fotoprotección. De hecho, es muy importante
que el consumidor, cuando entre a la farmacia, identifique claramente la categoría de una manera muy gráfica y muy visual, y nosotros desde la farmacia y de la mano de los laboratorios, por supuesto, podemos ayudar con una serie de estímulos que activen todo esto. ¿Qué estímulos estamos hablando? Pues, por ejemplo, la colocación de torres, expositores, góndolas, islas, que igualmente irán posiblemente a zonas calientes, que eso teóricamente se llaman estímulos físicos. ¿De acuerdo? Luego hay una serie de estímulos que son más visuales, como pueden ser la activación de pantallas o escaparates, donde vamos a dar visibilidad desde vinilos a manchas de gama, etc. En tercer lugar, podemos apoyar igualmente con estímulos participativos, que se dice. ¿Qué son estímulos participativos? Pues la activación de talleres, de eventos en el que se crea una relación de dinamismo entre el consumidor y la farmacia. Y por último, la activación de promociones, ya sean flash o promociones un poco más en fecha marcada, también nos va a ayudar a incentivar todo esto ya de dinamizar, por así decirlo, la gestión de categorías. Perfecto. De hecho, hablaremos después más tarde de las promociones, porque sé que es un tema que es interesante de ver cómo lo gestionamos, porque las hay, cuándo hacerlas, cuándo no hacerlas. Pero ahora, antes de esto, quería hablar con cómo aumentamos la rotación, ¿no? Sabemos que la gestión por categorías nos va a ayudar a organizar, hemos hecho un análisis previo, hemos pensado en el consumidor, en el paciente, hemos diseñado prácticamente nuestra farmacia y nuestro surtido pensando en eso. Eso ya es una parte importante. ¿Cómo incrementamos esa rotación, yo creo que, efectivamente? Para cualquier categoría, y esta en particular, la parte fundamental del éxito comercial de una categoría es el equipo, es el personal, su formación, su interés en poder trabajar el producto con la profesionalidad que la bata blanca requiere. Yo hay una cosa que siempre digo, todo aquello que no aporta valor acaba desapareciendo. Entonces, en la farmacia o bajamos precio, que no creo que sea el rol de la farmacia, o aportamos valor. ¿Cómo se aporta valor? Con el consejo. ¿Cómo se consigue consejo? ¿Cómo se recibe y se puede dar consejo? Con la formación. Formación para que al final el equipo pueda tener una proactividad profesional y una actividad comercial. Una proactividad comercial profesional, pues evidentemente conociendo bien los productos, sabiéndolos defender, siendo capaz de abordar al paciente o cliente a través del medicamento muchas veces, por supuesto ofreciendo servicios de valor, servicios asistenciales, y una proactividad comercial, pues trabajando bien las muestras, trabajando bien las promociones, sabiendo cerrar una venta. Todo esto al final evidentemente requiere de un exhaustivo plan de formación para cada persona del equipo, donde además la industria farmacéutica, por supuesto, al igual que otro tipo de organizaciones, nos puede ayudar, sabiendo de alguna forma que no hay formación más eficaz que la práctica. Y todo lo que pueda ser inclusive teatros roleplays, sí, que la industria proporcione al equipo para que pueda trabajar de una forma práctica, eso es lo ideal. Y es necesario 100%. Situándose en ese momento real. De hecho, decías un punto importante, y esto podría ser un roleplay, ¿no? Es decir, cómo llevamos desde una prescripción de un fármaco a la recomendación de fotoprotección, que de hecho hay casos muy claros, ¿verdad? Es que hay muchísimos productos que no somos conscientes, o sí, pero no lo decimos, que son fotosensibles. Desde luego. Productos, pues por supuesto, anticonceptivos, antihistamínicos, antihipertensivos, retinoides, no me salía la palabra, retinoides. Claro, son categorías además muy prescritas, que tienen muchísima salida. Hay tópicos. Desde luego. Y por supuesto productos para la piel, como productos para la dermatitis, para pieles con tendencias acnéicas. Sí. No, la verdad es que estamos hablando de cómo llevar, lo que decía, que esto podría ser un roleplay bien, ¿no? Porque llevamos desde una prescripción de un fármaco a una dispensación de fotoprotección, pero esto en el caso de fármacos, pero podríamos hablar de cross-selling a tope, ¿no? Porque realmente se puede mezclar la fotoprotección con muchas categorías también. Exacto, así es. Me gustaría recargar un punto que es todo el tema del valor diferencial que podemos aportar como profesionales sanitarios farmacéuticos. Lo que estaba él hablando acerca de los equipos, la formación es tremendamente importante. Al final las empresas, las farmacias, cualquier modelo de negocio somos personas y es muy importante que aportemos valor aquí al consumidor, prescribiendo, aconsejándole con un equipo muy cualificado y muy formado. Y aquí es muy importante que cada farmacia se especialice y tenga personas especializadas no solo en una categoría, sino que se pueden diversificar y decir, pues mira, soy una farmacia especializada en 2 categorías, por ejemplo, infantil y maternidad y dermocosmética. Y al hilo de todo esto, un poco cómo mover esa categoría de dermocosmética con toda la categoría de fotoprotección. Es una venta cruzada que claramente ancla, por así decirlo.
Y se me ocurren técnicas de marketing muy potentes que suelen funcionar muy bien, como son hibridar categorías. Es decir, si una clienta o incluso el propio farmacéutico recomienda una rutina de dermocosmética a una clienta, evidentemente hay que asesorarle, porque es un valor que tenemos que educar al consumidor, que el protector solar lo necesitamos a lo largo de todo el año. Entonces, incentivar ahí una venta cruzada con una promoción cruzada de, por ejemplo, un 20% en el fotoprotector asociado a tu rutina de cosmética. Sí. Esto aporta un valor tremendo. Diferencial totalmente. Aparte, evidentemente, y no olvidemos que la farmacia como empresa, todo lo que signifique aumentar el ticket medio, ya le va bien. Pero si además, aumentando el ticket medio, aumentamos la satisfacción del cliente, del paciente, porque le aportamos una solución a su problema, pues blanco y en botella. Esto es lo que tenemos que hacer. Es lo que decíamos antes y yo creo que es el fin último, ¿no? Es decir, evidentemente va a haber una mejora y eso es fantástico para la farmacia, tiene todo el sentido, pero yo creo que, sabéis que en ISDIN siempre estamos apoyando la gestión, vamos a decir, del photoaging, ¿no? Porque el photoaging es algo que es inherente a la exposición solar y la gente piensa en aging y solo piensa en dermocosmética, cuando quizá el último paso de su rutina de cuidado de la piel y de belleza debería ser un fotoprotector, ¿no? Con lo cual, claro, ahí la venta cruzada toma muchísimo sentido. Y además es una venta que podemos fomentar durante todo el año, no solo en verano. Es una venta que es recomendable hacerla todo el año y así tiene que ser. También muy diferencial de la farmacia, quiero decir, eso en otros puntos de venta donde hay fotoprotección probablemente eso no ocurra. Yo creo que eso tiene mucho sentido y está basado en ciencia, no en objetivos comerciales. Exacto. Que hablando de objetivos comerciales, volvemos a algo que habéis mencionado antes, que es que me gustaría que nos dierais a mí y a todos unos tips, ¿no?, de cómo gestionar esto de las promociones, porque claro, ¿dónde entran las promociones? ¿Cuándo entran? ¿Cuándo deberíamos hacerlas? ¿Cuánto deben durar? ¿Qué recomendaciones tenéis aquí, Luis? Hombre, a ver, efectivamente siempre volviendo a lo que decía antes, creo que la farmacia es un lugar donde la promoción tiene una cabida, pero no es lo más importante. Lo más importante es este consejo que podemos, y antes hablábamos, pero evidentemente es una categoría promocional, donde hay mucha competencia, donde de alguna forma la farmacia también tiene que aportar ese beneficio que la promoción da. Lo que pasa es que sí que creo evidentemente que hay que buscar la forma de hacerlo de manera que sea inteligente. A ver, si yo desde el principio, desde las primeras acciones que haga hacia el consumidor, lo que hago es regalar un producto o hacer un 50% del producto cuando vendo el primero, pues evidentemente lo que estoy haciendo es probablemente perjudicar de alguna forma lo que es el negocio. La farmacia tiene una cantidad de ventas en unidades limitada. Si yo desde el principio hago un 2+1, lo que estoy haciendo es regalar cosas que no voy a vender. Con lo cual, efectivamente, bajo mi punto de vista, la promoción o las campañas tienen que hacerse de una forma inteligente. ¿Qué haría yo? Pues yo lo que haría sería en los primeros meses de la temporada regalar algún tipo de gadget, acompañar el producto con algún tipo de regalo que satisfaga al consumidor y ya cuando vaya acabando la temporada y en función del stock sobrante que pueda tener, empezar a hacer efectivamente ya promociones o descuentos que me permitan tener un stock más sano al final de la temporada. ¿Cómo lo ves, Amparo? Pues totalmente de acuerdo, porque no hay que devaluar ni productos ni marcas y hay que hacer incentivos, por así decirlo, a nivel de acciones de marketing cuando realmente tenga sentido y sea inteligente. Se me ocurre, por ejemplo, ¿cuándo podemos dinamizarlo? Y no con un descuento muy grande, sino que sea una herramienta de venta para llevar a mover esa marca o esa categoría, ese día específico en el que se hace un taller o un evento, ese día específico en el que se hace una campaña contra el melanoma, una acción flash, se me ocurre un fin de semana X que sepas que vas a tener mucho tráfico en la farmacia y que digas, durante 24 o 48 horas voy a hacer esta acción flash para dinamizar a lo mejor referencias que no me están saliendo, sobre todo activar. Y muy importante aquí, si vemos que se nos está acabando el verano, estamos en agosto y tenemos cierto stock inmovilizado, ahí sí que hay que darle salida y ahí sí que de la mano del laboratorio tenemos que evidentemente hacer un plan de acción muy importante personalizado para cada farmacia. Evidentemente, claro, cada farmacia es un mundo y hay un plan general que vamos a seguir todos, pero evidentemente es muy importante que cada farmacia pues tiene una ubicación, tiene un stock que a lo mejor en compra se ha pasado un poquito o ha sido un año raro, ha venido Filomena, ha venido el COVID y han sido años un poquito convulsos. Entonces ahí yo tremendamente agradecida a ISDIN que hemos podido siempre hacer ad hoc un plan para emergencias como las que nos han podido pasar todos estos años. Bueno, ese tipo de planes, además, que van más allá que el descuento. Exacto. Efectivamente, lo que crean es una experiencia de compra. Sí. Que efectivamente en la farmacia necesitamos buscar estas experiencias para que de alguna forma el paciente, cliente, vuelva a mi farmacia y rompa el impulso de cualquiera para ir a la mía. ¿Por qué? Porque en mi farmacia siempre ocurre algo. Tengo el mejor producto, tengo el mejor consejo, pero además hay un dinamismo que hace que el consumidor perciba que siempre está pasando algo. De hecho, esto que comentas es importante
importante porque cuando pensamos en la preventa, ¿no? En esta preparación de la temporada de 2023, en este caso, parece que todo se reduzca a condiciones comerciales y producto, ¿no? Y para nada. Yo creo que estáis hablando ahora de cosas muy interesantes, que es qué vamos a tener de parte de esta compra, de esta compra que hacemos con un partner, que vamos a recibir de herramientas de sell-out, que cómo nos vais a ayudar, que es un tema que quería tocar ahora, que es el tema asistencial, ¿no? Totalmente. Porque la parte asistencial va más allá del obsequio, de la promoción, sino que es algo que también diferencia a la farmacia, intuyo. Sí, sí, totalmente. Y además hila mucho con la categoría de fotoprotección. La campaña de fotoprotección, cuando todos pensamos en fotoprotección, pensamos en melanoma, cáncer de piel, y hay un montón de campañas institucionales o programas de salud pública que hay que aprovechar el tirón, ir de la mano todos juntos y concienciar a los consumidores de que, evidentemente, la exposición solar es un problema para la piel si no se previene con protección solar. Entonces, para eso estamos los farmacéuticos, de la mano de los laboratorios vamos a hacer, y lo recomendable es hacer talleres, eventos, trabajar todo esto. Vosotros aportáis aparatología, que es muy importante porque ayuda mucho al consumidor a ver la gravedad del asunto, que a veces no viene concienciado. Y ahí es donde se crea un poco esta sinergia y que es tan bonita y me parece apasionante, que es el tema de cómo se trabaja conjuntamente como un equipo, la farmacia, el laboratorio, y se crea una relación con el consumidor de consejo, de salud, de beneficios de fidelidad de largo plazo, y sobre todo, pues eso, que como profesionales farmacéuticos estamos aportando un valor diferencial frente a otros canales de distribución que toda esta parte evidentemente no tienen la capacidad de formación, que también aquí esto es un punto importante tratar, la formación que nos brindáis los laboratorios para poder trabajar conjuntamente toda esta parte de talleres. Toda esta formación se hace ya desde la parte que estás hablando del momento de la compra. Totalmente, que una vez más hay que planificar. Hay que ser exigente, ¿no? En ese momento de preparar la campaña hay que ser exigente, y nosotros sabéis que tenemos el Office Dean y vamos a tener herramientas seguro, y esa parte totalmente, ¿no? Porque yo creo que la parte asistencial no se puede alienar de la parte de la gestión por categoría. Es lo que aporta valor realmente a la farmacia, efectivamente, y creo que es fundamental hacerlo bien, y efectivamente con las herramientas que se pueden aportar desde la industria farmacéutica se puede hacer de una forma mucho más óptima. Y efectivamente estoy 100% de acuerdo. Con respecto a la compra, efectivamente ahora empieza el momento de comprar, pero muchas veces parece que una vez que he negociado el sell-in, se ha acabado. No. Desde la industria y desde la propia farmacia lo que tiene que hacer es negociar la compra y planificar el trabajo a lo largo del año, porque si hay una buena planificación ahora, dejando lógicamente una cierta libertad para que tener un plan de contingencia, es cuando realmente vamos a poder garantizarnos que al final de la temporada este producto, esta categoría tan estacional y, por qué no decirlo, tan complicada, pueda llegar a ser un éxito rentable. Fenómeno. Con lo cual, bueno, hemos definido la gestión por categorías, hemos visto qué beneficio le podemos sacar a la farmacia. Yo creo que ha quedado clarísimo que el beneficio económico es el fin último, no por nada, porque por el camino vamos a mejorar la vida de nuestros pacientes, nuestros clientes, y vamos a mejorar también nuestra asistencia, diferenciando la farmacia, que yo creo que eso es importantísimo. Hemos visto muchas herramientas, ahora lo último hablábamos de la parte asistencial, que dinamizar la farmacia, y eso es importante también para que la gente sepa, ¿no? Decíamos que pasan cosas en la farmacia y construyamos esa relación de largo plazo. Hemos dicho muchas cosas, pero si tuvierais que dejar una conclusión cada uno, y empezamos por ti, Amparo, estás lista. Una conclusión de la gestión por categorías que tú recomendarías a todos los que están conectados con nosotros. Pues para mí tiene dos puntos muy positivos y claramente diferenciables, que son: punto uno, que nos va a ayudar a hacer crecer la categoría, a crecer en volumen de facturación, pero no solo nos va a ayudar a nivel de negocio y a nivel de movilización de esa categoría, sino que nos va a ayudar en un segundo punto muy importante, que es que vamos a trabajar con equipos que van a estar especializados en esa categoría, que se va a dar un consejo muy diferenciado, muy especializado y muy profesional al consumidor, y que al final esto el consumidor lo va a percibir como un valor diferencial y un añadido que al final se lleva a él. Sí. Entonces ganamos por dos vías, por la vía de negocio y por la vía del servicio. Muy bien. Poco que añadir a lo que dice Amparo, porque es así, 100%, efectivamente. Lo único, y para acabar, efectivamente, sí que es cierto que la gestión por categorías, efectivamente, que nos va a aportar esa rentabilidad, esa imagen, esa modernidad ante el consumidor, creo que tiene que hacerse de una forma muy inteligente entre la farmacia y lo que yo llamo el capitán de categoría. ¿Quién es el capitán de categoría? Aquel laboratorio partner líder
con el cual yo, como farmacia, he elegido trabajar y jugármela al máximo con él. Entonces, ese laboratorio es el que tiene que ayudarme, conociendo mejor que yo al consumidor y paciente, para desarrollar todo lo que es el plan que al final pueda desarrollar, que pueda trabajar desde la farmacia. Muy bien, desde luego, la verdad es que escuchándoos, nosotros en ISDIN queremos estar en esa posición, y digo queremos porque es una exigencia, no es gratuito, y cuando estamos hablando de la campaña de preventa 2023 implica que es un esfuerzo por parte de las compañías que debemos hacer. Nuestro compromiso es que vamos a estar ahí para seguir construyendo que la farmacia sea referente en fotoprotección y para que tengamos un año 2023 que ya nos podamos olvidar de años raros, que nos hemos llamado raros, pero en fin, nos vamos a olvidarnos de eso y vamos a hacer que el 2023 sea un añazo para la fotoprotección. Muchísimas gracias, Amparo y Luis, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, un placer siempre. Fantástico. Y para los ISDIN lovers que han estado conectados con nosotros, esperamos que os haya gustado este contenido, que sea interesante, que le podamos sacar todo el partido de la gestión por categorías después de haber contado con la ayuda de estos súper expertos. Así que sin más, nos vemos pronto y seguid conectados en Love ISDIN para más contenidos interesantes. ISDIN, love your skin.